buscarme una dirección. Si aquí tengo el punto más cercano, lo bajo un poquito. Y aquí también, como si fuera, pues esto, para darle un triángulo. Porque esto entonces me dará una direccionalidad, para que no quede simplemente un horizonte recto. Fijaros por dónde lo va. Aquí, para hacer el tema de las hierbas, yo me marco un poco hasta dónde va. ¿Veis? Y me lo pongo hasta aquí. ¿Vale? Y aquí es donde irá a descansar el árbol. Y el árbol, yo normalmente tengo siempre la sensación de que cuando hago árboles para conservar el blanco, solo hago una parte del árbol. No dibujo todos los dos lados. En este caso, para reservar el blanco sí que me interesa. Entonces, bueno, empezamos a dibujar el árbol como más o menos venga. Dibujo normalmente siempre las partes gruesas, No dibujo todas las ramas ni nada por el estilo. Y después podéis hacerlo como vosotros queráis, que decir, tampoco... Yo lo que dibujo es el tronco y nada más. Fijaros que después, esto de aquí, que será la parte del río, ya haremos el frottage correspondiente. Siempre podéis valorar, dices, ostras, lo he subido mucho, lo he bajado mucho. En este caso, veis, creo que lo he subido demasiado. Entonces, ahora estoy a tiempo de rectificar. Puedo subir un poquito más la hierba esta, que es muy interesante. Y bajar el tema del río, para que el frottage, lo que quería explicaros era un poco el frottage, pero bueno, también puede salir bien, y así ya, Y entonces esta rama, pues me puedo traer una que venga por aquí y esta que venga por aquí. ¿Veis? Ya la he modificado y esta quedará así. Ya haremos cualquier otra cosa. La parte de arriba de los árboles no la modifico. Y entonces el horizonte lo hacemos aquí. Ahora ya no haría falta horizonte, entonces me vengo a hacer la parte del bosque este que viene de aquí. ¿Veis? Marco aquí. Y marco. Es bonito dar volúmenes, sobre todo acordaros de que aquí hay muchos árboles, mucha arboleda, aquí hay algún oscuro que entra, entonces marcarlo, no os importe el hacer. Y esto lo hago en plan recto porque me interesa, es decir, luego ya sacaremos, cuando hacemos el frottage, os explicaré cómo sacarlo. Vale, pues nos vamos a hacer el tema del dibujo, de la pintura. Cojo, como hemos dicho que en el cielo no vamos a hacer grandes aspamientos, dibujamos, mojamos todo hasta la parte del horizonte, con agua limpia. Por ejemplo, podríamos aplicarlo ya, pero corresponde. Si queremos conservar este blanco, podéis coger un poquito de cinta de carrocero, si queréis, y así podéis jugar a decir, pues ese blanco seguro que no me lo pongo. Simplemente veis, aquí ponéis esta cinta de carrocero así, y sabéis que este blanco lo conservaréis siempre. Es una alternativa. Yo no soy muy partidario de poner cosas de estas, pero vamos, esto ya es a gusto del consumidor. Y fijaros que lo que voy a hacer es, mojo desde abajo y conservo, fijaros, el tema del árbol, ¿vale? Más agua, aquí no me importa. Mojo, y mojo hasta el horizonte. Y ahora ya, una vez tengo aquí,
Ahora ya le daría el azul que vosotros queráis. Podéis utilizar un cobalto, podéis utilizar un cerúleo. Yo soy más partidario siempre del cerúleo porque es lo que más cerca está de la parte horizontal, para mi gusto. El cerúleo siempre lo veo que le da más lejanía. Y paso por encima. No me preocupa el tema del tronco ni nada, porque a tiempo de sacar también siempre estaremos. Acordaros de delimitar las zonas. ¿Veis? Hago todas las esquinas y este ya sería lo que es la parte de... Entonces ahora cogería con el perla, ¿veis que está todo mojado? Como tiene tanta humedad, recogería aquí un poquito la gota que me va bajando, y ahora aprovecho para hacer el tema de los árboles. El tema de los árboles ya le podéis dar unos ocres, por ejemplo, y como está tan húmedo, pruebo. Está ya mucho, pues entonces me espero un poquito. ¿Que ahora ya puedo ponerle? Pues le voy poniendo. Entonces, ¿veis? Dices, venga, aquí ya le voy poniendo. ¿Y veis cómo explota? Entonces, como esto de aquí va explotando, entonces eso lo que va haciendo es que va explotando y entonces le podéis ir dando un poquito más de color. Es decir, porque tiene la humedad. Entonces voy alternando con diferentes tostados, podéis utilizar el color que queráis, es decir, aquí por ejemplo, pues mira, aquí irá tostado, podéis jugar con los verdes. Los verdes, acordaros de que los verdes siempre hay que mezclarlos mucho, porque los verdes de bote que tenemos son muy malos. Entonces yo normalmente los mezclo con naranjas, con ocres, y entonces ya empiezo, ¿veis? Y le doy una dirección al árbol, ¿veis? Es decir, voy creando y voy haciendo que baje. ¿Por qué? Porque a medida que voy haciendo esto, podéis ir limpiando un poquito, ¿ves? Y os quedará un brillito muy bonito, o tiene que quedar bonito, ¿veis? En algunas puntas podéis dejar que... Y vais creando así hasta el final. La parte de abajo es mucho más oscura, entonces como es tan oscura, tenéis que ir a buscar color oscuro. ¿Veis? Y como trabaja tanta humedad, pues entonces él mismo se va uniendo hasta que llegáis a aquí. La parte final no la hagáis en una línea recta. Tenéis que jugar con colores diferentes, y entonces buscar como un engranaje. ¿Veis? Que dices, ¿para qué? Para que no nos quede una cosa como muy... una raya recta. Hay que evitar esas rayas tan rectas. Y entonces me sigo yendo haciendo, pues mira, ahora estos abetos que están al final también los vamos a hacer oscuritos de aquí. Y les podéis dar la forma que queráis, Por ejemplo, estos irán más en punta, como si fueran unos abetos que están en la parte de atrás. Darles luz en algún punto, para que si le dais una calidad de color, pues queda mucho más bonito. Los colores, yo siempre digo que estos son ejercicios que podéis aprovechar para cambiarlos de color, es decir, imaginar que esto es en primavera, pues imaginaros cómo sería en invierno, que también es muy interesante hacer ese ejercicio. Cambiando. En invierno tiene mucha rama seca, ¿no? Sí. Mucha rama así. Entonces, ¿veis? Voy alternando y entonces voy creando ya lo que es el tema del árbol. Si en un momento dado se os seca, venís con el vaporizador un poquito, y simplemente que le pongáis un poquito de agua, ¿veis? Ya crea la humedad y entonces él se va espolvoreando. Y si también a lo que habéis hecho le espolvoreáis un poquito, se crean estas texturas que son muy bonitas. Y los árboles no van a la peluquería. Fijaros que lo que hago es, ¿ves? Un punto una hojita sale por arriba, una por abajo. A mí me gusta que dé siempre más sensación de...
Y traigo el arbolito este que me viene así. Después, si nos gusta, siempre podéis retocarlo un poco, es decir, a mí este no me acaba de, pues podemos jugar a ver qué le podemos hacer, es decir, simplemente. Entonces fijaros que voy a utilizar el mismo, este árbol estará aquí, entonces fijaros que me viene por aquí, de la rama, y viene por aquí también. Y alternar con, ya te digo, con colores completamente diferentes, ocres, naranjas, porque la intencionalidad que le podéis dar es mucho más bonita. Todo lo que podáis hacer de la primera instancia, mucho mejor, ¿eh? Es decir, que todo lo que podáis intentar de primer golpe de vista, merece la pena, ¿eh? Claro, es que aquí es lo que hemos dicho, que tenía ese oscuro tan grande, tan profundo, pues entonces aquí me interesa darle un oscuro, como si entrara, ¿eh? Ahí hay una parte del bosque que está, pues eso, hay un puntito. ¿Veis? Como está mojado, me permite el darle un puntito oscuro en algún punto, ¿no? Y él se abre, que eso es lo bonito. Aquí vamos a hacerlo más verde anaranjado para darle una cierta calidez. Y este de aquí. Hay que quedar ahora exposición. Vale, esto ya sería el resultado de mi bosque, que a mí ya me gusta. ¿Vale? Entonces, después siempre podéis retocar alguna cosita que nos guste. De, oye, pues mira, aquí le podemos poner más ocre, porque no me ha quedado muy verde. Lo podéis ir alternando, es decir, pues colores completamente diferentes o... Lo de los colores, ya te digo que es coger y decir, pues conocer vuestras paletas, ¿eh? Y simplemente que rellenéis, un color así que nos gusta, podéis modificar y sacar por claros, también, ¿veis? Frotáis con el pincel, ponéis el pincel en plano, esto es importante que lo sepáis porque os pueden servir para hacer nubes. Apoyáis el pincel y lo giráis, y limpiáis, apoyáis, giráis y limpiáis. ¿Y veis cómo van quedando limpiezas de verdura? ¿Vale? Pues venga, hasta aquí la primera parte. Y ya está. No me preocupa. ¿Y no lo podías también dejar como un claro? No me interesaba, se veía demasiada... Entonces dices, pues venga, El frotage, fijaros, se coge un pincel, si puede ser de pelo, mejor de natural, pero si no, pues no pasa nada. Y si no, uno de un jaque también serviría. ¿Qué es un jaque? Un jaque es esto. Esto es un jaque, ¿vale? Entonces, cogemos y como vamos a hacer el frotage justo aquí, en este lado de aquí, mojamos con el color que vosotros queráis. En este caso es azul, yo voy a utilizar un azul cobalto. Entonces mojáis el pincel, ponéis la pintura, tenemos pintura suficiente, dependiendo del tamaño tendréis que hacer más de una pasada. También si utilizáis un jaque más grande, pues será suficiente con eso. Entonces fijaros, mojo el pincel, seco lo que es la parte de la vitola de arriba, y entonces como el papel es granulado, ¿veis? Pasáis por aquí y ya dejáis los granitos estos.
Me interesa más que queden aquí estos brillos que no en este lado. Entonces cerráis un poco más, pero esto es un frotage. ¿Vale? Y aquí ya lo dejaríamos. Y esto es colgado. Entonces, ahora vamos a hacer la parte del otro lado del agua. Como tiene el reflejo verde de los árboles, pues entonces vengo y ya podéis ir dándole. Y ahora estoy trabajando en seco, ¿eh? ¿Veis que trabajo en seco? ¿Veis? Voy haciendo simplemente flotando hasta donde está el árbol. Podéis pasar por encima porque no hay ningún problema. Y ahora, aquí que están las hierbas, tengo la picardía, fijaros, de venirme con agua y hacer las hierbas. ¿Veis que entro simplemente con la humedad? Y ahora, el último, le doy el pigmento y entonces él ya va entrando. Vamos a ver un poquito más oscuro. Aquí siempre podemos valorar si necesito algún oscuro más para subir. Es decir, ¿veis? Ahora que ya esto está completamente seco, pues ahora ya podemos trabajar a darle algún volumen, si queremos sacar algún arbolito más. ¿Veis? Simplemente que le deis un poco de oscuridad, que puede ser o bien con azules o bien con verdes. Y luego utilizar sobre todo los morados, porque el morado es el complementario, violetas, lilas, es el complementario del verde. Entonces simplemente que ahora le pongáis en algún punto una sombrita, ¿veis? Ya va creando estas texturas de decir, pues el árbol aquí le da la luz, aquí tiene la sombra, y ya le dais una cierta calidez. ¿Vale? Ahora vamos a ir a trabajar el tema del árbol. El tema del árbol, vamos a coger un pincel como el perla para hacer la parte del tronco grande. ¿Qué es un pincel perla? El perla es este. El perla es un pincel de fibra de la marca que queráis. Skoda, Winsor & Newton, Rafael, pero de fibra, no de pelo natural. Si lo cogemos de pelo natural, carga mucho de agua. Entonces me interesa más que no cargue tanto. Entonces fijaros, ahora vamos a hacer la parte más oscura. Como la parte más oscura es más violeta, pues entonces, porque realmente el tronco de arriba tiene mucha oscuridad, mucha sombra. Pues entonces venís a la parte ya, aquí está mojado, lo voy a evitar de tocar, pero la parte oscura... Sí. ¿Veis? Me vengo. ¿Qué has puesto? ¿Siena con violeta? Con violeta. Pero Sí. puedes hacer un oscuro como vosotros queráis, un violeta, un morado, pero sobre todo yo utilizo mucho el cobalto con violeta para darle oscuridad, ¿vale? Y como está por encima, pues no pasa nada, ¿veis? Y voy creando lo que son solo las más oscuras, las ramas gordas. Las pequeñas luego las haremos. Si algunos queda un frotage incluso con este pincel, son bonitos, porque queda luminoso. Entonces, lo vais creando. Y es bueno en algún punto ponerle otro tono de color. ¿Qué es otro tono de color? Si por ejemplo estáis utilizando un tono lila, pues ponerle un poquito más clarito en algún punto. Que se vean varios tonos de color, en algún punto un azul, ¿veis? Y voy entrando y aquí ya me voy a hacer el tronco este grande, ¿veis? Ahora tengo esta hecha, fijaros que en este lado de aquí le pongo más oscuro,
aquí también a este, dejo el frotage ese tan bonito que ha quedado y voy creando. Ahora ya lo tengo, como la parte de abajo ya la tengo seca, vamos a ir haciendo la parte de abajo y me vengo a crear esto de aquí, de las hierbas de abajo, que es muy interesante, ¿veis? Mojo con puntitos, con rayitas, con rayitas, con rayitas, para crear las hierbas de abajo. Y ahora ya uno la parte del árbol. Ahora quitaríamos ya la parte de la cinta de carrocero y ahora ya vengo a unir este trozo de aquí y lo dejo como si fuera despeinado, ¿veis? ¿Por qué? Porque esto crea unas sombras, unas rayitas, es decir, pam, pam, pam. A tiempo de oscurecer siempre estamos, entonces lo vamos a dejar así. Y ahora ya me vengo a hacer alguna obra blanca, que puede ser cambio de pincel, porque este hemos utilizado uno muy grande, pues entonces ya me vengo y utilizo uno más pequeño. Utilizamos uno más pequeño, ¿veis? Apoyo dentro de la rama, y es como si fuera la ramera. Y voy creando ramas, unas que se crucen, otras que no, etcétera, etcétera. Aquí vendrá la parte gruesa del árbol, es decir, tenemos que intentar dejar sobre todo esto muy luminoso para que se vea el frotage y el tronco este muy estopenco y muy oscuro, Entonces tenéis que ir buscando colores, pues eso, más bien en la parte de aquí oscuro. Hemos hecho esta rama, ¿veis? Pues entonces en apoyo y en algún punto le cambio de color con un oscurito. Como si, ¿por qué? Porque esta rama le da sombra a la otra. Y entonces vais construyendo con colores diferentes. Así. Y entonces así iría construyendo. Esto lo vamos a dejar para el final. Y entonces ahora cogeríamos, podríamos hacer más ramas. Yo las haré después, pero ahora para que vosotros trabajéis. Y entonces venís con la ramera y ya podéis ir trabajando con la ramera. La ramera se apoya igual que el otro, ¿veis? Y giráis, 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 giráis y las vais haciendo. Apoyáis, giráis, 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 giráis y me lo llevo a donde quiera. Aquí, o esta cruza por aquí. Y entonces es ir construyendo, construyendo, ¿veis? Y voy haciendo ramas hasta que os canséis, que será pronto. ¿Este pincel es de fibra o no? Este es de fibra, sí. ¿Veis? Y entonces ya vais creando, es decir, podéis ir creando todas las ramas que vosotros queráis. Giráis, ¿entendéis, no? La ramera es coger el color, el pincel, y entonces apoyo y voy girando con la muñeca, ¿veis? Voy girando, voy girando, voy girando y voy levantando, voy levantando, voy levantando y lo dejo escapar. Así es como se utiliza la ramera, en este caso. Me interesa hacerle una ramita para que no queden iguales, pues entonces levantáis, levantáis, levantáis. Y entonces así vais creando todo lo que es las ramas del árbol. ¿Queréis alguna pequeñita? Podéis crearla, de decir, que venga de atrás, pues entonces simplemente la apoyáis y podéis ir haciendo. Que puede ser unas cosas rápidas, no hace falta que sea lentamente. Algunas tenéis que ir lentas y otras podéis darle, pues eso, más volumen, y jugar con el movimiento del pincel. ¿Vale? Venga, a por esto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ya la parte esta de aquí y darle la claridad al arbolito. Si por ejemplo os habéis quedado cortos de que en algún punto, ¿veis? Yo lo que he hecho es darle texturas también al tronco del árbol. ¿Cómo? Le he dado con un azul, creo, cuando ya está hecho, simplemente que le hagáis algunas pasadas después con otro color diferente, puede ser un azul, por ejemplo,
Entonces, ¿veis? Le da unas ciertas texturas y entonces creáis como si fueran los trozos de las ramas que están por dentro. Entonces, en algunas también es bueno que le pongáis otro colorcito para darle como si fuera una sombra. Esta rama sombra esta le da aquí la sombrita. Entonces, ir cambiando el tema de colorido, no utilizar siempre el mismo color. Y ahora fijaros, me vuelvo a darle un amarillo de Nápoles, por ejemplo, muy clarito, aquí a la parte de la luz del árbol, y ya tengo completado la luz. Si en algún punto os interesa darle luz, pues podéis también darle directamente con algún puntito, ¿veis? Igual que hemos hecho lo de los azules, podéis crearle alguna textura, algún brillito, alguna rama. Sobre todo en seco, ¿eh? Esto tiene que ser en seco, ¿eh? Es decir, pues mira, aquí en esta ramita le da un poquito a la luz, aquí también, ¿eh? Vale, esto lo habéis visto cómo es. Ahora nos vamos a hacer la parte de abajo. La parte de abajo hay dos maneras de hacerlo. Lo vamos a hacer directamente. Fijaros que aquí le está dando la luz y aquí la sombra, ¿vale? Pues entonces os buscáis un verde que os guste. A mí me gusta mucho el verde primavera. Y entonces, ¿ves? Me vengo y ya hago la parte clarita de todo el verde primavera. Y ahora cuando lo tengo la base, que ya tengo la base, vengo con o un pincel pequeño o la ramera. Tendríamos que esperar que perdiera un poquito la humedad. Me vengo a buscar un colorcito más oscuro. Y ahora ya vengo. Esperaríamos que el Joker. Aquí ahora voy a ponerle verde Joker, que es oscuro y entonces le dará un poquito de oscuridad al tema este. Ahora mismo tiene mucha humedad, pero bueno, para ir deprisa, ¿veis? Y voy alternando y voy dándole algunas sombras. Simplemente como veis, que le vayáis dando así, ¿veis? Voy creando y darle un poco de textura. Pero ¿qué pasa? No hagáis todas iguales, alguna, sobre todo mejor que esté en seco, porque veis aquí explotan y entonces es mejor que no. Es decir, ¿veis? Unas las hago a la derecha, otra a la izquierda, unas suben más, otras no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahora para la sombra, que es muy interesante, cojo el mismo verde que tengo y le pongo un poco de morado, o un granatoso. ¿Y qué hago? Me lo traigo en la parte esta de aquí, porque es más oscura, pero lo vemos con otro pincel, así lo veréis mejor. Porque la sombra es el complementario del verde, el morado, ¿veis? Y entonces arrastro la sombra del árbol, ¿veis? Y ahora me lo traigo para acá, lo traigo, ¿veis? Y para delimitar dónde está aquí voy haciendo una manita más oscura, ¿veis? Tiene que estar seco, por eso acordaros de que, ¿veis? Y voy creando la sombra que me la está dando en este lado, y así estoy explicando que la luz viene de aquí y la sombra me da en el árbol aquí. Un poquito más de verde. Aquí ya pondríamos, si quisiéramos, un poquito más de verde, incluso veis, en seco o en algún punto para que le dé más contraste. Ahora nos vamos a hacer, como ya esta parte ya la tenemos hecha, nos vamos a hacer el reflejo aquí de todo esto de aquí. Cogemos
Como aquí tenemos un oscuro, que es un azul intenso, esto ya está seco, entonces fijaros, apoyo y me lo traigo hacia abajo. Apoyo, me lo traigo hacia abajo en algún punto que os interese, ¿eh? Podéis hacer varios colores, no hace falta que sea el mismo, mucho más, ¿eh? Apoyo, entonces bajo, 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 voy bajando, voy bajando. Y ahora ¿qué hago? Seco el pincel. En algún punto donde apoye, limpiáis. Así evitáis que quede tan seco. Lo podéis traer hasta abajo, si queréis. Dicen que si lo queréis lo podéis traer hasta abajo del todo, y si no, podéis romper incluso aquí alguna, ¿veis? Y ya esto ya queda aquí. Si aquí también os falta un poquito, pues también lo podéis hacer, decir, ¿veis? Este de aquí pues sería bonito también traerlo, y así simplemente, como lo hemos puesto aquí, este oscuro. Entonces, ahora vamos a hacer las hojas. Yo lo haría con la esponja, mojáis en varios sitios y entonces simplemente que le deis. ¿Veis? Cambiáis el... ¿Veis? Doy aquí, giro la mano, giro la muñeca, giro el esternón. ¿Veis? Monto con varios colores diferentes y entonces simplemente ahora ya le dais en 4 toques, no necesitáis hacer 500, si queréis, ya está. Yo aquí ¿veis? Ya sería suficiente, ¿vale? Es decir, que veáis un poco, ¿veis que queda vaporoso? Esa es la intencionalidad que tenéis que darle. Entonces ahora que esto ya está seco, pues ahora sí que ya le daríamos con un poquito. Esta parte no ha quedado bien, pero bueno. Entonces, ¿veis? Ahora ya está seco, ahora ya le podríamos dar algunos puntitos, es decir, más oscuros. Unas que salen, otras que no. ¿Vale? Pues venga, este es el ejercicio.